El siguiente programa puede contener material no apto para todo público. Se recomienda discreción y mente abierta, en especial si padece de prejuicios, dogmas o mediocridad. Gracias. Bueno, de cualquier forma, aunque en este momento nadie me está escuchando, damos por empezando. Perfecto. Muchas gracias, Escatitarizul. Me escuchan fuerte y claro. Entonces damos por comienzo a este tercer programa de Cyberpunkers. El tema de hoy es ser un robot y el posthumanismo. Bueno, primero que nada, seguramente cada uno de ustedes ha visto en la cultura popular, en algún cuento, en algún cómic, las patas de palo, los garfios, las prótesis, podríamos decir minerales, no vivas, que de alguna manera suplen al ser humano. Una prótesis de madera, de aluminio, de metal, es algo pues casi tan antiguo como la civilización misma. Y cuando yo les digo que es tan antiguo como la civilización misma, no estoy inventándome cosas, sino que según el volumen número 6 de la revista UNAM, las prótesis han existido desde el año 2000 a.C. O por lo menos el primer registro histórico que tenemos de una prótesis es del año 2000 a.C. y fue encontrada en una momia egipcia. Háganse una idea, hace 4000 años que dependemos de artefactos externos a nuestra biología para complementarnos. Y no solo eso, sino que desde el año en que fueron creadas, conforme ha ido avanzando la humanidad, se han ido perfeccionando las prótesis, se han ido perfeccionando estos aditamentos que cumplen con funciones humanas. Por ejemplo, ya para el año 218 o 202 a.C., había incluso herreros, disculpen mi burrez, herreros o artesanos que se dedicaban a hacer piezas ya muy detalladas de la anatomía humana. Un caso muy específico es el de Marcus Sergius, que en la primera guerra púnica había mandado a hacerse una mano de hierro completamente esculpida en hierro y capacitada para poder portar una espada y atacar a los enemigos. Marcus Sergio era un capitán de mar y guerra, pero imagínense, ya había perdido una mano en su guerra y además ya para el año 218 a.C. había personas especializadas en hacer brazos de hierro. ¿Y por qué les estoy contando todo esto? Porque aunque este espacio sea de ciencia y tecnología, debemos de reconocer que la ciencia y la tecnología ha estado con nosotros desde muchísimo antes de las revoluciones tecnológicas. Incluso debemos de asumir que estas prótesis son un antecedente histórico del tema que vamos a abordar hoy, que es ser un robot y el posthumanismo. Claro, ha habido prótesis a lo largo de la antigüedad, pero las mejores prótesis creadas han sido las que se desarrollaron después de la Primera Guerra Mundial, cuando era
mucho más común que los guerreros sobrevivieran a las batallas. Y es ahí donde tenemos el conocimiento de una prótesis moderna, ¿no? La prótesis que todo el mundo conocemos, ya hecha más bien en serie y ya más bien no personalizada, pero que de alguna manera dio un antecedente a lo que estamos viviendo o lo que estamos a punto de vivir en cuestiones de posthumanismo. Entonces, los dejo reflexionando respecto a eso. Mientras tanto, denme oportunidad de leer los comentarios que se están dando en el chat general. Los invito a hacer sus comentarios en el canal de Cyberpunkers, donde pues podremos ahondar un poco más en toda esta suerte de información que estamos compartiendo. Un saludo muy grande a Edward Tobia. Sí, ya arrancó el podcast, bienvenido. Estamos en el chat general de audio. Sophie Hit, bienvenida, muchas gracias por estar presente en este podcast. JB el Yoshi, buenas mosqueteros, buenas mosquetero. Hanna, buenas noches. Y pues parece que son los que están en este momento alertas y constantes. Y bueno, les comentaba que tenemos un antecedente natural e histórico, que es el antecedente de las prótesis mecánicas, por así decirlo. Pero a lo largo del siglo XV hasta el siglo XX ha habido una evolución pues bastante interesante. A la fecha hay prótesis mecánicas que contienen dedos independientes, que están armadas de microprocesadores, alrededor de hasta 12 microprocesadores, que le ayudan a estas prótesis, vamos a llamarlas así, inteligentes, o prótesis robóticas, para vislumbrar o para predecir cuál es la presión que cada dedo puede fungir respecto al usuario. Hay prótesis que son bastante sorprendentes. Insisto, esta información la estoy sacando de la revista número 6 de la UNAM.mx, revista digital, pues que habla de esto, ¿no? De los hombres biónicos. La misma UNAM, la Universidad Autónoma de México, está desarrollando una mano robótica con alrededor de 12 procesadores, con 91 cables, con más de 150 piezas, que predicen la capacidad de presionar y predecir la necesidad de cualquier ser humano o en la utilidad de su mano. Y estas piezas robóticas están instruidas a partir de las terminales de un nervio natural, ¿sí? Por así decirlo, cuando uno pierde una extremidad, los nervios que conectarían con lo que resta de la extremidad, siempre y cuando sirvan activos, pueden ser utilizados para esta mano robótica. Y bueno, eso resulta muy interesante, ¿no? O sea, haber pasado de los garfios, que de seguro a alguno de ustedes en su infancia le tocó ver a alguien que tenía que recurrir a un garfio, a lo mejor no tan rústico como el del Capitán Garfio, pero pues sí un garfio al fin, y darse cuenta de que este tipo de aparatos están existiendo, pues nos ayuda un poco a contemplar la realidad. Pero saben que la realidad no termina aquí. Según un estudio de el señor Vicente Fernández, es un homónimo del cantautor, no crean que es él,
Del año 2011, es decir, de 7 años de antigüedad, ya hay una persona llamada Christian Kondelberg que obtuvo su licencia de conducir con la ayuda de un brazo robótico. Él fue la primera persona que logró obtenerlo y se convirtió en un estandarte de los llamados cyborgs. Aparte de él, existen 32 personas en el mundo que pueden tener una visión artificial por medio de una retina posotrónica. Esta retina, hay que decirlo, no es barata, cuesta alrededor de 50,000 euros. No obstante, ya hay 32 personas, solo 32, no 32,000. 32 personas que ya cuentan con una retina artificial y pueden ver con ella figuras, siluetas, cambios de luz. Obviamente, recurren a esto porque naturalmente no tienen una capacidad de vislumbración o de vista como usted o yo la podemos tener. Pero al día de hoy ya hay 32 personas que pagaron 50,000 euros para poder tener retinas artificiales, que hay que decirlo, no son ni tan útiles ni tan funcionales como una retina natural, pero es mejor que no ver nada. También podríamos decir que hay una persona que es capaz, o sea, que perdió que perdió la capacidad de moverse con sus piernas, pero a través de impulsos electromagnéticos es capaz de mover una silla de ruedas con, pues, podríamos decir que con su mente. Eso es algo un poco truculento porque no es tan fácil como que lo piense y se mueva, sino que tiene que forzar, por así decirlo, partes de su hipocampo, algo así como arrugar la nuca o como forzar las cejas. No obstante, podríamos decir que es uno de los principios de la telequinesis, hecho completamente a partir de piezas robóticas, de piezas artificiales. Para este punto ya hemos abandonado la pata de palo, estamos de acuerdo. Ya estamos creando artilugios que de alguna manera están supliendo completamente las partes anatómicamente propias de un ser humano. Pero imaginen que vayamos más allá. Imaginen que vayamos con las partes que van adentro del ser humano. Por ejemplo, hay científicos en la ciudad de Valladolid que han desarrollado huesos impresos, válgase la redundancia, por impresoras 3D, que son perfectamente compatibles con los huesos que tenemos dentro de los oídos. Hasta hace poco, los únicos artilugios que servían para apoyar la sordera eran aquellos que aumentaban el volumen, pero no había aquellos que podían crear sonidos. Y estos científicos de Valladolid, españoles hay que decirlo, pues están creando réplicas a partir de impresoras 3D de huesos humanos que corresponderían a la anatomía interna del hueso. Y esto le va a devolver la capacidad auditiva a muchas personas. Vaya, parece que solamente estamos hablando de avances tecnológicos, de milagros, por así decirlo, de hacer que caminen los que no caminan, que trabajen los que no pueden trabajar, que escuchen los que no pueden oír, que vean los que no pueden ver. Pero
pues esto es solamente un pequeño, por así decirlo, la primera parte de este discurso que vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno, chat, con todo gusto doy una opinión a tu artículo. De hecho, si gustas dejarnos la liga directa a donde lo hayas publicado en Steemit, y incluso te propongo que me permitas leerlo en voz alta en un episodio de Alexandria Digital. Pero mientras tanto vamos a ver qué más hay, ¿no? Por aquí en el espacio de Cyberpunkers, donde se escribe, pues ahí mismo donde estamos escribiendo, mis queridos Cyberpunkers, JB, Aquimero, Ernesto, claro, aquí estamos, un saludo. Y Robocop hace presencia aquí en el espacio de Cyberpunkers. Que de hecho Robocop es pues una expresión de esto, ¿no? Que estamos diciendo. Robocop es un ser humano que lo balacean, lo mancillan de la peor forma posible, y por medio de una suerte de artilugios electromecánicos pues lo devuelven a la vida, y eso pues demuestra que la idea del cyborg ha estado, o de ser un robot, ha estado presente pues desde hace décadas, ¿no? Y ahora yo les pregunto, queridos cyberpunkers, ¿dónde creen que terminan ustedes? Digo, de alguna manera cambiarnos un brazo, una pierna, un pie, pues no resulta tan severo, ¿no? No es como algo que atente a nuestra personalidad. Incluso yo creo que los más fanáticos de las religiones más puristas no tienen ningún problema en que uno use una prótesis de una pierna, ¿no? Es equivalente a tener un trasplante de corazón. Pero imagínense ir un poco más allá, ir al espacio de las vísceras. ¿Ustedes les gustaría tener un corazón artificial, un estómago artificial, un pulmón artificial, una tráquea? ¿Hasta dónde permitirían ustedes que se mecanizara su cuerpo? Fíjense, por ejemplo, los antiguos egipcios consideraban que aquello que lo pretende a uno, aquello que lo concibe a uno, que lo concentra a uno, estaba en el corazón. Y el día de hoy creemos que lo que nos preserva, lo que nos concibe, está en el cerebro. En cambio, los egipcios no tenían ningún problema en desechar el cerebro a la hora de preservar sus momias. Digamos que espiritualmente para ellos el corazón era más importante. Y ahora hay muchas personas que viven con un corazón artificial y no los tratamos de menos, no consideramos que sean menos humanos que nosotros por tener ese corazón artificial, o un bypass, o incluso pulmones artificiales, ya hablando de estados médicos. Entonces, culturalmente hemos movido nuestra esencia al cerebro, pero me interesa saber qué opinan ustedes. Tal vez, oye, ¿sabes qué? Yo sí me cambio piernas y vejiga e intestino, pero no se metan con mi hígado ni con mi corazón. Puede ser posible, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen en el chat. Escatitaria Azul, yo no tengo corazón. Tú sí tienes, porque a nadie que no tenga corazón le puede gustar el ska.
Para mí es severo, me traumo, claro, bueno, los que tenemos en este preciso momento puras piezas naturales, claro que se nos hace traumático, ¿no? Cambiar cualquier parte de nuestro cuerpo. Sofi, un páncreas, si alguien sabe de alguno, favor de avisar, con mis niveles de azúcar necesito uno urgente. Bueno, no es que yo los venda, ni mucho menos, Tex, pero ya hay investigaciones muy profundas, muy científicas, que han clonado páncreas humanos dentro de otros animales. Entonces, para cuestiones de la insulina y de la diabetes, parece ser que todo es muy prometedor, por lo menos en un sistema clínico y por lo menos dentro del área de la ciencia ficción. Insisto, yo no soy un experto en salud, yo soy un experto en ciencia ficción y en prospectiva. Pero bueno, estábamos diciendo, ¿dónde terminamos nosotros? Imaginemos un ser humano que, como se dice en la cultura popular mexicana, es un muñón. Una persona sin brazos ni piernas, el puro torso. Y que por medio de la robótica logra obtener brazos y piernas completamente funcionales. ¿Es un humano? Claro que sí. Creo que ningún gobierno, ningún ente con una ética más o menos desarrollada diría que no lo es. Ahora vayamos con los pulmones, con el corazón, con los intestinos, con la sangre. Creo que la sangre es espiritualmente muy valiosa en todas las culturas. Imagínense drenar nuestra sangre biológica y poner una suerte de fluidos artificiales que de alguna manera optimicen nuestra función biológica. ¿Creen que eso nos haría menos humanos? Bueno, por ahora pareciera ser que aquello que retiene, por lo menos a nivel cultural, nuestra esencia o nuestro espíritu es el cerebro, la mente. No la cabeza como tal, como todo, la lengua, los ojos, el cabello, el paladar, los oídos, la nariz, no, solo el cerebro. Entonces, podemos empezar a pensar, perdón por ponerte de ejemplo Ernesto, que si yo le corto la cabeza a Ernesto y me corto la cabeza yo, y le pongo mi cabeza al cuerpo de Ernesto y la cabeza de Ernesto a mi cuerpo, no va a ser, a pesar de que la mayor cantidad de masa o de peso sea mi cuerpo, si la cabeza de Ernesto es la que está con mi cuerpo, no es mi cuerpo con la cabeza de Ernesto, es Ernesto con mi cuerpo. Y de manera contraposicional sería mi cabeza con el cuerpo de Ernesto. Creemos que sí, Ernesto, y chaparrito además. Dice Ernesto, me sentiría gordito. Sí, y chaparrito. Entonces, asumimos nosotros como seres humanos que lo que somos está dentro de nuestras cabezas. Pero ahora imaginen que vayamos un poquito más. Que tratamos de experimentar con nuestra mente, con nuestra retención, con nuestra memoria, y a pesar de, o además de hacer órganos artificiosos, nos creamos una mente artificial. Eso ya iría un poco más allá de ser un simple cyborg o de ser un simple humano con implantes robóticos, ¿no creen? Eso ya empezaría a abordar cosas de lo que consideramos como lo que es el ser humano. Y esto no es nada nuevo, sino esto es el segundo tema de lo que planteamos abordar, que es el post-humanismo.
transhumanismo. ¿Dónde terminamos de ser humanos? Pero bueno, antes de ir a esta segunda parte del programa, ¿qué opinan ustedes? ¿Dónde terminamos? ¿Hasta dónde permitirían ustedes que les ingresaran un implante robótico? ¿Creen que el corazón forma parte de nuestro espíritu? ¿Creen que nuestro espíritu está solo en la mente, la sangre, la piel? ¿Consideran ustedes que si, por ejemplo, en masa biológica o en biomasa ustedes pesan 80 kilos, si intercambiaran esos 80 kilos o si intercambiaran 41 de esos 80 kilos de biomasa por materia sintética, ¿considerarían que son más robots que humanos? Bueno, eso se lo dejo abierto al debate. Y vamos con el área filosófica, porque bien todo esto de tener partes robóticas, de tener órganos digitales, de tener una mente positrónica, podría parecernos muy de ciencia ficción, muy interesante, muy novedoso, muy perfecto, pero resulta que no es así. Resulta que los seres humanos hemos demostrado usar nuestro poder y nuestras capacidades superiores para hacer cosas no del todo morales, no del todo perfectas, y pues tenemos que cuestionarnos cuál es la función filosófica, para qué, a final de cuentas, para qué vamos a convertirnos en robots. Bueno, hay un filósofo llamado Robert Sloterdijk. Perdón si no lo pronuncio bien, mi alemán no es del todo bueno, pero si lo explicáramos de la manera más hispana posible, Robert Sloterdijk. Él dice que dentro de nuestra naturaleza humana siempre ha existido la idea de ir más allá de lo humano, ser más que simples animales, un poco racionales, que pues son conscientes de su espacio y de su tiempo. No somos más que eso, queridos podcasters. Comemos carbohidratos, respiramos oxígeno. Si hay demasiado frío nos morimos, si hay demasiado calor nos deshidratamos. Somos solo eso, solo animales que tienen un poco más de conciencia sobre su tiempo y sobre su espacio. No obstante, dentro de nuestra mitología, dentro de nuestros ensueños animalísticos, hemos creído en dioses, hemos creído en héroes, más recientemente hemos creído en superhéroes, en personajes que van más allá de la humanidad. Entonces, según este personaje, Robert Sloterdijk, está dentro de nuestra naturaleza y dentro de nuestro destino superar la humanidad, superar ese animalito que come carbohidratos y que piensa a partir de sus capacidades fisiológicas, en ir a algo más, en ir a algo que se parezca a un dios o a un héroe, o pues, por qué no decirlo, a un superhéroe. Y esto se refuerza incluso en partes de la ciencia ficción, como por ejemplo en perdón, antes de ir a la ciencia ficción, esto también se ha ido abordado por otros filósofos como Foucault, como Nietzsche, como Baudrillard, como Thomas de Feuerbach o como Michel Hackler, que, insisto, de alguna manera contemplan que debe haber algo más allá de lo meramente humano a lo que debemos de aspirar. En el chat nos dicen, si hay ganitas debemos de resolverlo, somos territoriales, somos egocéntricos, incluso somos más animales que los animales. Ciertamente, mi querido Tex, y una de las
cuestiones que el poshumanismo nos hace reflexionar, o a la que nos hace enfrentarnos, es que nos merecemos algo mejor. Nos merecemos una sociedad sin líderes corruptos. Nos merecemos una sociedad con seres más conscientes, con seres menos egoístas, y tal vez esa sociedad no tenga que ser morada por seres humanos, sino tal vez por seres posthumanos. Ahora, yo por ejemplo les digo, se estima que un ser humano de 2 metros en promedio consume 2000 calorías al día. Eso para mí pues es un poco fuerte, un poco elevado, porque yo mido 1,70. Entonces digamos que yo consumo 1700 calorías al día. Si a mí me cortaran las piernas y pusieran en su lugar una maquinaria que funciona con energía solar, de la noche a la mañana yo consumiría 30% menos recursos naturales. Sería yo un ser que necesitara menos calorías, y si todos renunciáramos a nuestras piernas por usar en su lugar implantes que funcionaran con energía solar, seríamos seres más ecológicos. Claro, esto es solo un ejercicio mental, pero imagínense esto. Ahora imagínense que renuncian a sus brazos, a sus piernas, a su cuero cabelludo, que de alguna manera nos convertimos en seres cuya esencia está funcionando por la energía bioquímica, y todo lo demás, todo lo que no consideramos humano, estuviera funcionando por energía solar o por energía eléctrica. Tal vez estaríamos resolviendo un problema ecológico muy grande. Tal vez. Ahora, sería cuestión de renunciar a nuestros cuerpos, ¿no? Y por lo menos yo en este momento no festejaría de forma tan alegre que me cortaran las piernas. Pero bueno, según estos filósofos que estoy citando, sí que vale la pena renunciar a nuestra humanidad para empezar a celebrar algo llamado el posthumanismo. Y este posthumanismo se refleja en 6 apartados. Hay un primer apartado en el que simplemente se nos muestra cómo podrían ser estos posthumanos. Por ejemplo, en el caso de Blade Runner, en el caso de Gattaca, en el caso de The Truman Show, simplemente se nos cuestiona la humanidad como tal, y se nos demuestra que hay algo más allá de lo simplemente humano. Ese es el primer apartado que nos dan pues varios filósofos, como, bueno, eso os había dicho, Thomas P. Philbeck, Curtis de Canfred, Nietzsche, Foucault, etc. Déjenme leer un poco lo que están compartiendo en el chat. Yo pienso que todos buscamos la vida eterna o la juventud eterna, nos dice Quorum 4. Tex dice... eso ya lo había leído. Escatita Azul dice que para ella no tendría eso sentido alguno. Quorum 4 dice, claro que tiene sentido, sabes que se trabaja en eso. Y Escatita responde, sí, pero la muerte es lo que le da sentido a la vida. Todo depende de cómo nos sentimos con esos cambios, y yo digo que sí vale la pena, dice Quorum 4. Ok, bueno, respecto a esta discusión que están llevando en el chat, una cosa no es privativa de la otra, más bien, según los filósofos, consideran que esto nos daría solo la libertad de decidir cuándo morir. Eventualmente, por muy invulnerables que sean nuestros cuerpos, tenemos un fin físico, matemático, irrefutable, que es la entropía.
Inevitablemente vamos a morir. El problema está en si podemos mantener nuestra vida más allá del tiempo humano que naturalmente se nos ha predispuesto. Y ahora, yo apoyando también a Escatita Azul, ¿qué hacemos con esa vida extra? Claro, nadie quiere ser un despojo, nadie quiere ser pues solo un ente que ande por ahí subsistiendo a costa de los rayos solares o de cualquier otra cosa, ¿no? De alguna manera todos los seres humanos tenemos un ego y tenemos una capacidad de tratar de pulirnos a nosotros mismos. Entonces no es si moriremos o no, sino tenemos derecho de vivir lo que queramos, la capacidad de decidir cuándo morir y ahora qué hacemos con esa vida. Claro, y tenemos más tiempo para planear nuestra muerte, Escatita Azul, que dice que la muerte es parte de la vida. Entonces va por ahí, ¿no? Va por... Podemos alargar nuestra vida o incluso decidir cuándo, cómo y para qué hemos de morir. Ahora, bueno, volviendo a lo que es el transhumanismo, estos filósofos hacen un segundo apartado que dice que no es necesario ni siquiera darle un sentido a todo lo que es el poshumanismo, ya que eventualmente, de manera accidental, de manera natural, por así decirlo, todos los actos que hagan los seres humanos de manera consecuente o de manera colateral van a ir creando poshumanos. Esto lo refuerzan a partir de la mitología de lo que son los superhéroes, especialmente en lo que es el mundo de Marvel o el mundo de DC. Nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta de que Batman no eligió ser un superhumano o un metahumano, simplemente todo se dispuso para que él pudiera llegar a serlo. De igual manera que el Hombre Araña no decidió ser el Hombre Araña, o no hubo una corriente filosófica que al final del día dijera que fuera necesario un Hombre Araña, simplemente ocurrió. Pero creo que este segundo apartado del posthumanismo merece incluso un podcast por sí solo. Y pues los invito a en un futuro pensar más en esto, porque de hecho dentro del escrito en el que me estoy basando pues hace bastante pues tela de qué cortar. Mi querido Tex, el podcast termina a las 7:55 más o menos. Procuro darle 5 minutos a nuestra compañera para que inicie su espacio de inspiración. Pero yo pretendo abordar mi tema unos 10 minutos más y darles un espacio de 10 minutos para que leamos todas sus opiniones. Entonces le doy un poco más de dinamismo a esto. Estos filósofos dicen que aparte de este segundo apartado, va a haber otras vertientes. Para ser claros, cuatro vertientes que van a ir basadas, por ejemplo, en la biotecnología. Tal vez le tengamos mucha idea, sí, Escatita Azul, 6:55 p.m. hora de México y 8:55 hora de Caracas, Venezuela. Por ejemplo, la biotecnología. Tal vez perdemos mucho tiempo en lo que son las prótesis, en lo que es la tecnología como tal. No nos damos cuenta de que ya hay seres clonados, de que hay seres transgénicos y de que tal vez en 1 o 2 generaciones los seres humanos seamos transgénicos per se. Esa es una vertiente del posthumanismo. La otra es el transhumanismo.
Bueno, sí, por ahora la tecnología lo único que hace es acortar las barreras de aquellos que hayan perdido sus facultades, a aproximarlos a los que tienen sus facultades naturales. Pero ¿qué pasará el día en que hagamos máquinas para superar nuestras facultades? Para no reponer una pierna natural, sino para hacer una pierna más fuerte de la natural, o para hacer brazos más fuertes de los naturales. Eso es el transhumanismo. Ahora existe el apartado de la hiperrealidad. Imagínense ustedes que, pues, llegado el momento, seamos capaces de crearnos nuestras propias realidades con nuestra propia moral. Por ejemplo, no sé si han visto una serie de anime, o bueno, creo que es toda una franquicia que se llama Hack Doble Diagonal. Yo en lo personal vi una que se llamaba Hack Doble Diagonal Sign, pero hay varios, ¿no? Varias temporadas de este anime llamado Hack Doble Diagonal, en el que los personajes pues básicamente habitan un mundo de videojuegos, pero ellos tienen su propia moral, sus propias deidades, sus propios objetivos en la vida. Y obviamente esta moral y estos objetivos nada tiene que ver con nuestra moral o nuestra filosofía que se ha desarrollado desde la antigüedad, sino que según esta postura somos capaces de crearnos nuestros propios mundos con sus propias morales, con sus propias deidades, y a final de cuentas, una vez que lleguemos a eso, nada más va a importar. Y hay un último apartado que nos dice que en realidad va a ser la economía, la ecología y el gobierno lo que nos fuerce a ser otra clase de seres humanos, lo que nos orille a pensar diferente, lo que nos orille a tomar otro tipo de modus vivendi, otro tipo de decisiones, porque de nada sirve nuestro ego, nuestro orgullo o nuestros sueños, ya que a final de cuentas vamos a trabajar en lo que la economía dicte que trabajemos, vamos a actuar como la ecología nos dicte que debemos de actuar, y finalmente vamos a tener las posturas que el gobierno nos permita tener. Y bueno, estos son los apartados del posthumanismo. Todos ellos consecuencia de abandonar aquello que consideramos humano. Y bueno, esa es la investigación que tenía planeada presentarles. Les repito, esta investigación está basada más que nada en el volumen número 6 y el volumen número 1 de la revista digital de la UNAM, que tiene como título Los hombres biónicos. Y además, pues, estudios diversos que tengo por ahí de Future Shock, de H.P. Philp y de Mauricio Schwartz. De cualquier forma, en el canal de Cyberpunkers yo les estaré compartiendo estos PDFs. Ahora sí, abro el espacio para que cualquiera que quiera tomar el micrófono pueda hacer una aportación. El tema de hoy estuvo un poco cargado. Tenemos 10 minutos o 15 minutos antes de que empiece el espacio de inspiración. Y les leo: la muerte de un ser querido es lo peor. Ya me conecto de nuevo. Sophie Geek dice eso. Tex dice: yo conozco varios transhumanos. Ah, no, son transexuales, perdón. Bueno, eso también tiene mucho que ver, a lo largo de la historia hemos convivido con dos géneros humanos, y la transexualidad tiene que ver con el poshumanismo. No tenemos por qué vivir nuestra humanidad atados a un género. Y eso de alguna manera también lo abordan los filósofos posthumanistas. Entonces, no sé si alguien quiera tomar el micrófono
Hola. Claro que sí, te escuchamos fuerte y claro. ¿Me escuchan? Fuerte y claro, carnal. ¿Sí me escuchan todos? Sí. Perfecto. Buenas tardes para los mexicanos que estamos en línea y buenas noches para nuestros hermanos venezolanos. Como resumen a lo que comentabas, Asdrúbal, yo la verdad, una opinión muy personal, si alguien mañana viniera y me dijera, ¿sabes qué? Vamos a extraer tu cerebro y ponerlo en un androide, yo estaría total y absolutamente de acuerdo. Como hace rato mencionaba Quorum 4, la verdad es que se busca, en esta teoría se busca mucho eso, la vida eterna o la juventud eterna. Yo, mi decisión de pasarme a un androide o pasar mi cerebro a un androide sería únicamente por el morbo de saber a dónde va a llegar la humanidad. Nada más por eso. Porque eso, de ser un androide, ya pasaría a dejar de sentir, no sé, las comidas, el aire, el frío, todo eso que un humano siente. Pero también, como dices, Catita, ¿dónde está el sentido de la vida? Cuando sabes que eres eterno, quizás también pierdes el gusto a la vida. Te vuelves más que un mueble ahí que va a quedar para la eternidad. Pero yo, como digo, por el puro morbo de saber a dónde va a llegar la humanidad, a mí sí me gustaría tener vida eterna. También otra cosa, quizá en algún momento lo veamos, pero ¿quiénes van a poder pagar esos costos para ser androides? O para tener una vida eterna. Obviamente que gente que está en las grandes élites. Y todos los demás que vamos a ser reciclables, pues vamos a ser los de siempre, los de abajo. Yo este tema me gusta mucho y lo he disfrutado mucho por eso. Porque yo estoy como que en una vertiente así de que me iría por este lado o por este otro lado. Pero yo creo que si mañana me dijeran que vamos a pasar a tu cerebro a un androide, yo no lo pensaría, ¿eh? Yo enseguida diría, órale. Y nada más por el puro morbo, como les digo. Claro. Y déjame complementar tu aportación con que no es el morbo de dónde va a ir la humanidad, ¿no? También la exploración del espacio, los confines del universo, la misma teoría física o cómo concebimos la física, pues nos está demostrando que ocupamos muchísimo más tiempo del de una vida natural humana para conocerse. Entonces, no es solo el ego de, yo quiero vivir tantos años o yo merezco vivir tanto. También es el poder conocer un poco más. Ahora, como dijo Escatita y como tú reiteras, creo que los filósofos del mañana van a tener que darle este otro sentido a la humanidad. ¿Cómo podemos corroborar que no somos muebles? ¿Cómo podemos corroborar que somos algo más que solo seres humanos que están ahí pues viendo pasar el tiempo como la puerta de Alcalá? Pero una cosa no es privativa de la otra. En la Edad Media, vaya, bueno, la edad promedio en la que vivía un ser humano era de 35 años. Ahora duplicamos eso. Y para un habitante de la Edad Media, tal vez era decir, no, ¿yo qué voy a hacer viviendo tanto? Y tal vez no sabían pues que iba a haber oportunidad de investigar más la historia, de investigar más la naturaleza de nuestro tiempo y espacio, investigar más sobre otras culturas. Entonces, el llenar el tiempo también va a ser una misión en el futuro. Yo no digo que esté bien o mal. A final de cuentas, yo lo único que hago es pues exponer estas vertientes filosóficas que están ocurriendo, ¿no? Pero muy enriquecedora tu aportación, Tex. ¿Alguien más que quiera tomar el micrófono? Bueno, mientras ahorita se animan otros a tomar la palabra, recordemos también a la gente que está siendo congelada para que ya después de determinado tiempo pueda hacer vuelta a la vida. Claro, y bueno, además otra cosa, eso solo prolonga la vida. El que un ser humano tenga
órganos sintéticos, piel robótica, etcétera, etcétera, solamente garantiza que va a vivir lo suficiente antes de que el planeta se acabe. Sabemos que hay algo llamado la entropía. El planeta Tierra eventualmente va a estrellarse contra el Sol y eventualmente la Vía Láctea va a caer al gran atractor, entonces tampoco es una eternidad como tal, es solo una prolongación del tiempo. Bueno, Asdrúbal, a lo que yo he investigado y más, es como tú dices, ya la galaxia y el planeta donde vivimos ya no es muy habitable, que digamos. Hasta podemos tener mutaciones en nuestro cuerpo ya por la capa de ozono que está muy debilitada. Ya tendríamos que, como no pienso que la Vía Láctea pueda colapsar, porque la vía donde uno vivimos es como una estrella muy pequeña, de miles de estrellas. Lo que pienso decir, no, en este mundo ya no estamos habitables, ya sería buscar otro mundo, ya sería, por ejemplo, nuestros cuerpos mutarían por la gravedad o por lo caliente de otro planeta, o por no tener sol ni por tener luna. Esto podríamos hacerlo hasta de nuestros cuerpos inmortales, al cambio de otra gravedad y otro planeta. Cierto. Y además el poshumanismo, el ser un robot, el tener accesorios robóticos, también nos puede ayudar a explorar el espacio. Somos seres muy débiles si nos ponemos a pensar, nos mata, o sea, si nos comparamos con un armadillo, con una mosca, con una cucaracha, con un gorila incluso, somos seres muy débiles. Un oso de agua puede sobrevivir en el espacio, nosotros no. También es como usamos nuestro cerebro. Recuerda que tenemos el 10% de nuestro cerebro y no explotamos prácticamente eso. Según hay teorías que nuestro cerebro lo limita a hacer muchas cosas, hasta de repeler enfermedades. Bueno, ahí hay que tener cuidado con esa teoría, porque en realidad ya se demostró que es falsa, ¿no? El que usamos el 10% de nuestro cerebro, eso es algo falso. Realmente si utilizamos todo nuestro cerebro, nada más que para distintas tareas utilizamos diferentes zonas. Sí. Para el cotorreo utilizamos el otro 90%. Cuando cotorreamos se utiliza más, ¿no? Bueno, incluso cuando alguna persona llega a usar más del porcentaje adecuado hay que medicarlo. Eso es causante de epilepsias. Por ejemplo, lo que dicen de que a una persona, eso viene, la teoría viene de los niños que son autistas, ya que ellos usan hasta un 15% de su cerebro, entonces les tiende los huesos, los tendones y todo eso tienden a reaccionar de manera diferente a lo que hacemos cada persona según los normales. Sí. También mencionan que la esquizofrenia, los que están digamos dictaminados como esquizofrénicos, tienen una sobrecarga en su cerebro, del uso de su cerebro. Exacto. Bueno, yo por ejemplo no lo digo con orgullo, lo digo como parte de mi personalidad. Yo a los 9 años fui diagnosticado con psicopatía y tengo que tomar Activ y tengo que tomar Prozac porque las neuronas reflejo actúan más de lo normal. Entonces eso causa fatiga y también evita que otras partes del cerebro funcionen de manera correcta. Hablando sobre eso, Drubal, hay unos 5 casos de personas que tienen que su cerebro está muerto pero están vivos en vida. Estos casos están siendo investigados en una, no me acuerdo en qué ciudad decirte, pero yo leí el artículo y fue sacado de un periódico. Ellos lo que están muertos es del cerebro, pero no sienten dolor, están activamente vivos y hablan, pero no sienten dolor, no sienten emociones, no sienten que es comer, mueven todos sus brazos, sus piernas, todo tipo normal, pero no tienden a sentir ninguna emoción, no tienden a sentir lo que le rompan una pierna, le rompan un brazo, todo eso, y ellos están siendo investigados. Son 5 personas, 5 casos que han existido eso. Hay 3
2 hombres adultos, un niño y una niña y una mujer adulta, que están siendo investigados porque es un caso prácticamente irreal. Pues habrá que poner atención a esa investigación, ¿no? Volviendo a lo que somos. Y por cierto, ahí alguien mencionó que ser un androide sería renunciar al sabor, al tacto, a los olores, y no necesariamente. A final de cuentas, las últimas investigaciones sobre los sentidos son que somos un laboratorio químico. Nuestro cuerpo es un laboratorio químico, entonces lo que sentimos, lo que saboreamos, lo que pensamos, pues puede garantizarse siempre y cuando esas reacciones químicas continúen. Hermano Adrúbal, por ahí Génesis está preguntando si puede publicar un artículo relacionado al tema que nos expones. Claro que sí, adelante. Pues es un espacio de, ahora sí, de divulgación científica. Procuramos hacerlo lo más light, pero adelante. Y yo con todo gusto lo voy a leer porque pues todo lo que me interese o todo lo que pueda aprender al respecto está ad hoc y lo voy a comentar eventualmente. Cierto que le gusta a Sophie Geek que le digan por su segundo nombre, pero a mí me encanta ese nombre de Génesis. Génesis, Sophie Geek. Me encanta Sophie Geek, o sea, es filosofía geek. Y creo que es todo lo que representa pues este canal. Entonces, pues Génesis, filosofía geek, como sea, bienvenida y gracias. No sé si alguien más quiera usar el micrófono. Nos quedan 3 minutos antes de... Bueno, ya vamos terminando porque ya va siendo el espacio de Teresa. Sí me gustaría, notar esto que me llamó bastante la atención, ¿no? Que ya el campo de la filosofía se va acercando mucho realmente a los límites que va rompiendo la tecnología, ¿no? Justamente lo que manejabas al principio, ¿no? Hasta qué punto mi cuerpo me hace lo que soy, ¿no? Me hace ser quien soy. O, por ejemplo, en otros campos, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la teletransportación, ¿no? Que es justamente desintegrar a una persona y reintegrarla en otra persona, en otro lugar. ¿Hasta qué punto esa persona sigue siendo ella misma, ¿no? Cuando, pues, realmente su ser original, pues, fue destruido, ¿no? Y lo que está del otro lado no será nada más una copia. O sea, realmente son temas que pues ya, ¿no? Las respuestas difícilmente las encontraremos, al menos por ahora. Pero bueno, queda mucho que tratar aquí en tus podcasts, Adrúbal, y sí. Pues también te agradezco mucho que hayas venido a compartirnos todo esto, ¿no? Sí, pues ya aprovecho el último minuto, voy a tratar de hablar rápido. Fíjate, respecto a esto, hay una filosofía maya que dice que cada 7 años dejamos de ser la misma persona. Es imposible que tú después de comer durante 7 años, de expirar tu piel y todo eso, no hayas cambiado el 100% de tus átomos. Entonces la teletransportación nos pone a pensar, ¿tú eres tu cuerpo o eres tus memorias, eres tus actos, eres tu espíritu? Perfectamente diseñado para otro podcast. Y solamente pues aprovecho estos últimos segundos para recordarles, en este momento pueden cambiarse a el espacio de inspiración, sigan sintonizando Mosqueteros. Si están en el occidente de México, escúchenme en Radio Nicolaita jueves y viernes de 5 a 6 de la tarde y los sábados de 9:30 a 10:30. Un gusto a todos, ya me excedí de la hora y pues nos vemos el próximo podcast. Hasta luego.